Cuando la madre de mi ex me llamó y me preguntó si aún sabía arreglar coches, debí decir que no. Sabía arreglar un motor, cambiar una correa, ajustar frenos y diagnosticar esos ruidos que la gente ignoraba hasta que era demasiado tarde. Lo que no supe arreglar fue el nudo en el estómago al ver su nombre en el teléfono después de 10 meses de silencio. Al terminar el trabajo, me giré para irme y ella murmuró: ¿Y yo qué? Me llamo Daniel Rivas, tengo 32 años y siempre confundí ser útil con ser amado. Valeria, mi ex, me dejó un domingo diciendo que mi tranquilidad la aburría, que todo conmigo era demasiado predecible. 9 meses después sonó el teléfono. Era Mercedes, su madre. El coche no arrancaba y no tenía a quién recurrir. Fui por cortesía, por esa costumbre absurda de seguir sirviendo a una familia que ya no me pertenecía. Pero cuando me giré para irme y Mercedes susurró ¿y yo qué?, supe que el coche era solo el pretexto. Lo que estaba realmente roto era algo que ni ella ni yo sabíamos cómo nombrar. Valeria y yo duramos casi 3 años. Terminó un domingo de agosto, en su apartamento, rodeada de cajas a medio cerrar y un café frío sobre la encimera. Me miró con esa mezcla de lástima y aburrimiento y dijo: «Esto no va a ningún lado, Daniel. Eres demasiado estable». Lo dijo como si la estabilidad fuera una enfermedad terminal. Recuerdo haber mirado los estantes que le instalé, la mesa que ensamblé, los cuadros que colgué después de que cambiara de opinión 3 veces sobre la altura. No grité, no supliqué. Recogí mis herramientas del fregadero, las cargué en la furgoneta y me fui con la radio apagada. Durante 9 meses intenté convencerme de que aquello había sido lo mejor. Me enteré de que Valeria se había mudado a Madrid por un puesto en una agencia de publicidad y que salía con un tipo que se definía como emprendedor creativo porque tenía una página web y una sudadera de diseñador. Me alegré por ella, al menos los días en que conseguía dormir bien. El resto de las noches deseaba que al emprendedor creativo se le estropeara el coche en medio de la autopista. Mercedes, su madre, nunca me había llamado desde la ruptura. Entendí por qué. Era su hija y había líneas que la gente decente no cruzaba solo porque el afecto se hubiera vuelto incómodo. Por eso, cuando su nombre iluminó la pantalla de mi móvil una mañana de jueves, me quedé mirándolo hasta que casi se corta la llamada. Atendí en el último tono. ¿Señora Mercedes? Hubo una pausa breve y luego su voz, cálida pero tensa. Daniel, hola. Siento molestarte. No me molesta. Mercedes lo notó. Siempre notaba la frase que uno escondía debajo de la primera. No llamaría si tuviera otra opción. Mi coche lleva 3 días sin arrancar. Uno no puede venir hasta la semana que viene y el otro me pidió un presupuesto ridículo. Miré la pizarra del taller donde trabajaba. Teníamos una inspección aplazada y un pedido de piezas que llegaba con retraso. Podía escaparme después del turno. Puedo pasarme al salir, dije. No tienes por qué. Lo sé. Otra pausa, más suave esta vez, gracias. Me dije que era solo un coche. Solo un coche. Una batería descargada, un alternador sulfatado, tal vez un motor de arranque desgastado. Nada peligroso, nada que debiera hacerme cambiarme de camiseta 2 veces antes de salir. La casa de Mercedes quedaba al final de una calle arbolada, con jardines cuidados como si cada vecino compitiera en silencio. Había estado allí decenas de veces cuando Valeria y yo éramos pareja. Cenas, cumpleaños, una nochebuena en la que llegué en vaqueros sin saber que toda la familia iba de etiqueta. Mercedes me salvó aquella noche diciendo, al menos hay un hombre que parece útil en esta mesa. Lo recordaba con demasiada nitidez. Aparqué la furgoneta junto a la tapia y lo primero que vi fue el Seat viejo de Mercedes, el capó entreabierto como si hubiera intentado diagnosticar ella misma la avería. La segunda cosa que vi fue a Mercedes de pie junto al porche, con una camisa gris vaqueros y el pelo recogido con un pañuelo descolorido. Tenía 50 y pocos años y llevaba la edad como ciertas mujeres llevan un buen perfume, sin pedir permiso y con la elegancia de quien ha dejado de competir hace tiempo. Me molestó darme cuenta de aquello. Daniel dijo, «Señora Mercedes». Su comisura se alzó medio milímetro. «Puedes llamarme Mercedes». Creo que después de todas las estanterías que montaste en esta casa, hemos ganado el tuteo. Mercedes, corregí. El nombre me supo raro en la boca. Ella desvió la mirada hacia el coche. Más seguro, levanté el capó. El olor a gasolina fría y goma vieja me devolvió a un terreno conocido. Mercedes se quedó a un par de metros con los brazos cruzados. Mientras yo revisaba las bujías y el filtro, ella me contó los síntomas. Un sonido seco al girar la llave, las luces que titilaban sin fuerza. Un silencio definitivo la tercera mañana. Intenté cargar la batería con un cargador portátil. Dijo, «Tienes un voltímetro». En el cajón del pasillo, al lado de la linterna. No tuve que preguntar dónde estaba el pasillo. Me moví por aquella casa como quien camina por un mapa que ya no le pertenece. Encontré el voltímetro, regresé, conecté las bornas. La batería marcaba 8,3 voltios. Demasiado baja para arrancar, pero no muerta del todo.
El alternador parecía intacto. El problema estaba en el motor de arranque, que soltaba un chasquido metálico cuando giraba la llave. Se ha gripado, dije. Hay que desmontarlo y limpiarlo. O cambiarlo tiene solución. ¿Cuánto tardarás? Hora y media. Si no hay complicaciones, ¿necesitas algo? Agua, si no es molestia. Mercedes asintió y entró en la cocina. Yo me tumbé bajo el coche, aflojé los tornillos del motor de arranque y empecé a trabajar. El sol de la tarde daba justo en la espalda y el silencio del barrio solo lo rompía el tintineo de mi llave inglesa. A los 15 minutos Mercedes apareció con un vaso de agua fría y un paño de cocina limpio. Lo dejó en el suelo junto a mi cabeza, sin decir nada, sin molestar, simplemente notando. Eso me inquietó. Con Valeria yo siempre estaba esforzándome por ser más divertido, más ambicioso, más espontáneo. Con Mercedes el silencio no era un fracaso, era solo silencio. Al cabo de un rato me incorporé para descansar las manos. Mercedes estaba apoyada en la verja, quitando hojas secas de un rosal. «Has estado bien estos meses», dijo, sin mirarme. «Tirando. Eso de tirando significa que no». Sonreí a pesar de mí mismo. «Supongo que sí. No pasa nada. A veces tirando ya es un logro». Se quedó callada un instante y luego añadió: «Valeria siempre decía que eras demasiado tranquilo». El nombre de su hija llenó el jardín como una corriente de aire frío. Yo seguí con la vista fija en los cables. Lo sé, me llamaba aburrido. Valeria llamaba aburridas a muchas cosas antes de entenderlas. Esa frase se me clavó en el pecho, más que nada porque la había dicho Mercedes, no yo. Ella dejó el rosal y dio un paso hacia el coche. «¿Te habló de mí después de la ruptura?», pregunté sin pensar. Mercedes se limpió las manos en el pañuelo. «Sí». «¿Qué dijo?». «Que eras amable, fiable, y que nunca le diste un motivo real para enfadarse». Lo dijo como si fueran defectos. Eso dolió. No porque no lo supiera, sino porque oírlo de labios de Mercedes convertía la sospecha en certeza. Valeria no me había dejado por algo que hice mal. Me había dejado porque no hacía suficiente ruido. El motor de arranque se dio al fin. Lo monté de nuevo, conecté los bornes y giré la llave. El motor cobró vida con un ronroneo firme. Mercedes dio una palmada suave. «Ya está», dije. «No del todo», respondió ella. «Ahora tienes que almorzar». Me quedé con una mano en la llave de contacto. No fue una invitación coqueta, ni siquiera ambigua. Fue una frase doméstica, sencilla, casi inocente. Pero algo en el tono de Mercedes, en la forma en que se quedó quieta esperando mi respuesta, hizo que todo el jardín se sintiera 2 grados más cálido. «No hace falta», dije. «Ya lo sé». «Esa parece ser tu frase favorita». Me reí a medias. Quizá la aprendí de alguien. «Quizá», dijo ella, y se giró hacia la cocina sin añadir más. El almuerzo fue de lo más corriente. Un plato de croquetas que había sobrado del día anterior, pan con tomate, queso manchego y café solo. Pero lo que me descolocó no fue la comida, fue que Mercedes recordara que no me gustaba el café con azúcar. Valeria solía olvidarlo y luego llamarlo un detalle menor, como si olvidar los detalles menores fuera una virtud. Mercedes los recordaba sin darles importancia, sin hacer discursos. Y ese cuidado callado me hizo más daño que cualquier insulto. Comimos en la mesa de la cocina, no en el comedor grande. Aquello importaba. El comedor era territorio de cenas familiares, actividades con Valeria riendo demasiado alto mientras yo ayudaba a recoger los platos. La cocina era otra cosa, más pequeña, más real, más peligrosa porque resultaba demasiado fácil sentirse en casa. Hablamos de cosas seguras, del barrio, de mi trabajo en el taller, del rosal que no terminaba de florecer. Luego saqué el tema de Valeria sin pretenderlo. ¿Cómo está ella? Mercedes dejó los cubiertos sobre el plato. Valeria está como siempre, persiguiendo lo que cree que quiere. ¿Y qué es eso? Algo que nunca le pida sentarse lo suficiente para conocerse a sí misma. La respuesta me dejó sin aire un segundo. Iba a decir algo cuando el móvil de Mercedes vibró sobre la encimera. Ella miró la pantalla y su expresión cambió. No era miedo ni culpa. ¿Era complicación, Valeria?, pregunté. Asintió. «Podías contestar», susurré. No lo hizo. El teléfono dejó de sonar y al instante volvió a vibrar. Esta vez Mercedes descolgó con un suspiro. «Hola, cariño». La voz de Valeria llegó aguda y nítida incluso sin altavoz. «Mamá, ¿conseguiste arreglar el coche al final?». Mercedes me miró un instante. «Sí», vino Daniel. Un silencio tenso al otro lado. Luego Valeria soltó una risa corta. «Cálida, Daniel». «Mamá, ¿en serio? Qué raro». «¿Por qué iba a ser raro?», preguntó Mercedes con una calma que yo no habría podido imitar. «Porque es mi ex, mamá. Es su rollo, ya sabes. Le encanta que le necesiten. No te lo tomes a pecho». Sentí cómo se me cerraba la garganta. Otra vez el mismo eco, el hombre al que se llama cuando algo se rompe pero al que se deja cuando deja de ser necesario. Mercedes cerró los ojos un segundo. «Valeria, eso ha sido cruel». «Ay, mamá, no te pongas dramática». Mercedes me miró entonces, y fue peor que cualquier enfado, no había vergüenza en sus ojos. Había tristeza por mí. «Luego te llamo», dijo y colgó. Me levanté, debería irme. «Daniel, no pasa nada, de verdad». Pero Mercedes dio un paso al frente. «Esa no es la forma en que yo te veo».
Me detuve junto a la puerta de la cocina. Su voz era firme, pero sus ojos no. Ella te llamó aburrido porque no supo reconocer lo que era la paz. Reí una sola vez, con un nudo en la garganta. No diga esas cosas. ¿Por qué? Porque podría creérmelas. El aire se volvió denso. Mercedes alargó la mano hacia el respaldo de una silla. Yo mantenía la mía en el marco de la puerta. Había 1,5 metros entre los dos, pero de repente sentí que estábamos demasiado cerca. Ella fue la primera en apartar la mirada. No debí decir eso. No, respondí. Quizá debió decirlo hace mucho tiempo. Salí al porche. El coche ya estaba reparado y el sol de la tarde teñía el jardín de un color anaranjado. Mercedes me siguió, abrazándose a sí misma como si hiciera frío, aunque la temperatura era agradable. Caminé hasta la verja y me giré para despedirme. Ella estaba allí, quieta en el umbral, con el pañuelo deshecho entre los dedos y los labios entreabiertos, como si quisiera retenerme y no supiera con qué palabras. Y entonces, justo cuando ya había abierto la puerta de la furgoneta, Mercedes susurró. ¿Y yo qué? 3 palabras. Solo 3. Pero arrastraban semanas de soledad, noches mirando el teléfono, el miedo a pedir algo que ni siquiera sabía nombrar. Me volví hacia ella. Mercedes sostuvo la mirada un segundo y luego la bajó al suelo como si acabara de confesar un delito. Mi mente dijo es la madre de Valeria. Mi cuerpo, traidor como siempre, solo vio a una mujer pidiendo no ser invisible. Me quedé paralizado con la mano en la manilla de la furgoneta. 3 palabras y el mundo se había inclinado. Me giré muy despacio. Mercedes seguía en el umbral, el pañuelo deshecho entre los dedos, los ojos brillantes pero sin una lágrima suelta. Como si hubiera ensayado aquella pregunta durante meses y ahora que la había soltado no supiera qué hacer con el silencio que dejaba. Avancé 2 pasos hacia el porche. No lo planeé. Mi cuerpo se movió antes de que mi cabeza pudiera recordarme todas las razones por las que aquello era una mala idea. Ella seguía inmóvil con la respiración entrecortada, como un animal que acaba de mostrar una herida y espera que el cazador no se aproveche. ¿Yo qué? Repetí, sin exigir una explicación, solo pidiendo que terminara la frase. Mercedes soltó el pañuelo, que cayó al suelo sin que ninguna de las 2 manos hiciera ademán de recogerlo. Llevo 9 meses sola en esta casa, Daniel. 9 meses viendo cómo mi hija persigue sueños que no incluyen a nadie, cómo los vecinos se saludan sin mirarme, cómo los domingos duran 14 horas y el teléfono no suena. Y hoy apareces tú, arreglas el coche en un rato. Te lavas las manos en mi fregadero y te vas como si no hubieras encendido todas las velas de una casa a oscuras. Tragó saliva y levantó la mirada, por fin, y yo me quedo aquí con el coche arreglado y sin excusa para llamarte. ¿Y yo qué hago ahora con este silencio? La pregunta cayó entre los dos como una piedra en el pozo del jardín. No había nada romántico en sus palabras. Había desesperación, honestidad, el cansancio de una mujer que había pasado la vida cuidando de otros y ahora se sentía invisible incluso para sí misma. Mercedes, empecé, pero ella levantó una mano. No digas nada todavía. No quiero que respondas por cortesía. No quiero que te quedes por lástima. Llevo toda la semana convenciéndome de que llamarte fue solo por el coche. Pero esta mañana, cuando supe que vendrías, me puse a limpiar la casa como si esperara a alguien me aterrorizó. Se pasó una mano por la frente, descolocándose el pañuelo sin darse cuenta. No soy una mujer que persiga a los exnovios de su hija, no soy esa clase de persona. Pero hoy, cuando te he visto cerrar el capó y secarte las manos, he sentido que se me acababa el tiempo. El jardín estaba sumido en un silencio denso. Ni siquiera los pájaros cantaban, como si la naturaleza hubiera decidido no interrumpir. Yo miraba a Mercedes y veía por primera vez algo que siempre había estado allí, disfrazado de amabilidad y tazas de café servidas sin azúcar. Una mujer que había admirado al novio de su hija no porque fuera guapo ni ambicioso, sino porque era bueno, y que después de la ruptura no se había permitido llamarle porque la decencia se lo impedía. Hasta hoy. ¿Por qué hoy?, pregunté, con la voz más ronca de lo que pretendía. Mercedes bajó la mirada hacia el pañuelo caído y no lo recogió, porque esta mañana me he despertado y he pensado que ya he cumplido con todos. Con mi hija, con mi marido que se fue hace 15 años, con mis padres, con el qué dirán. Y tengo 53 años, Daniel. No me quedan tantas oportunidades para decir lo que siento sin que me importe cómo suene. Eso me atravesó. No fue el tono, que era sereno. Fue la certeza de que Mercedes había vivido para los demás tanto tiempo que ya no sabía cómo pedir algo para ella. Me recordó a mí mismo, aceptando durante años que Valeria me llamara aburrido y estable como si fueran defectos, deseando en secreto que alguien valorara esas mismas cualidades sin pedirme que cambiara. Dígame qué necesita, solté, sin pensar en lo ambiguo de la frase. Ella alzó la cabeza con una sonrisa triste. No lo sé. Compañía, supongo. Que alguien me pregunte cómo estoy sin estar mirando el reloj. Que el coche vuelva a estropearse dentro de una semana para tener una excusa. Se interrumpió y negó con la cabeza. Es patético, no lo es, claro que lo es.
Pero es verdad. Se hizo otro silencio. Luego Mercedes inspiró hondo y se irguió recuperando esa dignidad callada que la caracterizaba. Mira, olvida lo que he dicho. Has sido muy amable viniendo y no tengo derecho a cargarte con mis cosas. Vete a casa. Pero no me moví. Porque en ese instante no vi a la madre de mi ex. Vi a una mujer que había dicho en voz alta lo que muchos callamos para no parecer necesitados, y supe que marcharme en ese momento sería confirmar todo lo que Valeria había dicho de mí, que era útil pero no permanente, que aparecía cuando algo se rompía y desaparecía cuando todo volvía a funcionar. No me voy, dije. Mercedes parpadeó. ¿Qué? Que no me voy todavía. Si quiere, entramos y hablamos. Sin prisas, sin excusas de coches ni rosales. Solo hablamos. Ella dudó, vi en sus ojos el forcejeo entre el orgullo y la esperanza. Luego giró sobre sus talones y caminó hacia la cocina sin decir nada. La seguí. No porque estuviera seguro de nada, sino porque negarme habría sido una cobardía mayor que cualquiera de los errores que pudiera cometer después. Dentro, Mercedes puso agua a calentar y empezó a preparar café por pura inercia. Yo me apoyé en la encimera, igual que tantas veces cuando Valeria y yo éramos pareja. Pero aquella noche no había risas de fondo ni prisa por llegar a una cena. Solo el goteo de la cafetera y dos personas que habían compartido demasiadas comidas para ser extraños y demasiado pocas para ser algo más. Cuénteme lo de los domingos, pedí recordando su frase anterior. Mercedes sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Era la misma mesa donde Valeria y yo habíamos desayunado decenas de veces. Pero ahora los roles estaban invertidos. Mercedes era la que necesitaba hablar y yo el que escuchaba. Los domingos, repitió ella, removiendo el café con una cucharilla, son el peor día. Antes estaban llenos. Primero con mi marido, luego con Valeria, luego contigo. Siempre había alguien que traía el periódico o necesitaba una herramienta o pedía mi receta de las croquetas. Y de repente, en 9 meses, se han quedado vacíos. ¿Y Valeria no viene? Valeria está en Madrid. En su mundo de agencias y eventos y tipos con sudaderas de 500 euros. Me llama una vez por semana, justo lo suficiente para que no me queje, pero no lo suficiente para que me sienta acompañada. Y cuando viene está todo el rato con el móvil como si aquí no pasara nada interesante. Bebió un sorbo de café, no la culpo. Tiene 29 años y quiere comerse el mundo. Yo también fui así. Pero hay días en que me gustaría que recordara que su madre no es solo un buzón de voz. Me quedé callado un momento. Luego pregunté, ¿por qué no me llamó antes, Mercedes? No hablo del coche, hablo de todos esos domingos. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, porque eres el ex de mi hija. Porque la gente habría murmurado. Porque yo misma no sabía si te llamaba porque necesitaba ayuda o porque necesitaba verte. Hizo una pausa y añadió en voz más baja, y porque no quería ponerte en una situación incómoda después de cómo terminaron las cosas. ¿Qué sabe de cómo terminaron? Lo suficiente. Sé que Valeria te dejó diciendo que eras demasiado estable. Lo dijo en una cena familiar como quien comenta el tiempo. Mi hermano se rió, yo no. Sentí una oleada de gratitud hacia aquella mujer que ni siquiera me debía lealtad y, sin embargo, había rechazado la versión oficial de mi propia ruptura. Eso significa más de lo que imagina, dije. Ella sonrió un poco. No hace falta que me lo agradezcas. Dije la verdad, y te la diré otra vez, ahora que estamos aquí. Valeria no supo lo que tenía. Tú no eras aburrido, Daniel. Eras un hombre que sabía estar, y eso es mucho más difícil que saber irse. Aquello me llegó a un lugar que tenía cerrado desde hacía meses. No respondí de inmediato. Miré por la ventana hacia el jardín donde el coche seguía aparcado, perfectamente funcional, como un testigo mudo de todo lo que acababa de pasar. Luego volví a mirarla a ella. ¿Sabe qué fue lo peor de la ruptura? Dime. No fue que se fuera. Fue que durante 3 años yo había construido una vida alrededor de hacerla feliz, y cuando se marchó, descubrí que no sabía qué me hacía feliz a mí. Me había convertido en un conjunto de habilidades útiles para otra persona, pero no para mí mismo. Mercedes asintió despacio. Eso es lo que pasa cuando amas a alguien que solo te quiere por lo que puedes hacer por ella. Exacto. Pero, Daniel, dijo, y su voz se volvió más suave. El amor no es un inventario de tareas completadas. Es sentarse en silencio con alguien y no sentir que el silencio es un error. Es recordar que no le gusta el azúcar en el café. Es llamar después de 9 meses y que el otro descuelgue. Me di cuenta de que durante los últimos 10 minutos no había pensado en Valeria ni una sola vez. Solo estaba presente Mercedes, sus palabras, su casa, el olor a café, la luz anaranjada que entraba por la ventana. Y supe que esa sensación de paz era justo lo que Valeria nunca había sabido darme. Mercedes, yo. El timbre de la puerta principal cortó la frase. Un timbrazo seco.
largo, impaciente. Mercedes se puso de pie con el ceño fruncido. No espero a nadie. Caminó hacia el pasillo y yo me quedé en la cocina, con el corazón disparado sin motivo aparente. Oí el clic de la cerradura, luego la puerta al abrirse. Y después, nítida como un cuchillo sobre el mármol, la voz de Valeria: mamá, ¿por qué está la furgoneta de Daniel en la entrada? Todo el aire abandonó mis pulmones. No había venido sola. Junto a ella, en el umbral, estaba el emprendedor creativo, con gafas de sol en el pelo a pesar de que ya era tarde y una chaqueta de cuero que le quedaba 2 tallas pequeña. Valeria entró en el pasillo como quien irrumpe en una propiedad que aún le pertenece, y sus ojos me localizaron de inmediato al fondo de la cocina. ¿Qué hace él aquí?, preguntó, sin saludar. Mercedes se mantuvo firme, arregló el coche. Le he invitado a café, café. Valeria repitió la palabra como si fuera un delito. Mamá, son las 8 de la tarde. ¿Tomas café con mi exnovio a las 8 de la tarde? ¿Hay alguna ley que prohíba tomar café a las 8? El tono de Mercedes era tranquilo pero cortante, como una hoja envuelta en seda. Valeria avanzó por el pasillo hasta llegar a la cocina. Su novio se quedó detrás, incómodo, como si no supiera si aquello requería su intervención o simplemente su presencia decorativa. Hola, Daniel, dijo Valeria con una sonrisa tensa. Veo que sigues arreglando cosas en esta casa. Es casi poético. Hola, Valeria. Ella miró a su alrededor, el café, las 2 tazas, la mesa puesta como para una conversación larga. ¡Qué bonito! Mi madre y mi ex, de tertulia. Solo falta que pongáis velas, Valeria, basta, atajó Mercedes. Has aparecido sin avisar y exiges explicaciones como si esto fuera tu casa. Es la casa donde crecí, mamá, y es la casa donde yo vivo ahora. Y si quiero invitar a alguien a café, lo hago. No necesito tu permiso. La tensión era tan densa que casi se podía tocar. Yo me levanté despacio del taburete, procurando no hacer ruido, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar una explosión. Quizá debería irme, dije. No, respondió Mercedes con una firmeza que me sorprendió. No te vas porque ella haya llegado pegando gritos. Si te vas ahora, le das a entender que tienes algo que ocultar, y no es el caso. Valeria soltó una carcajada breve y seca. ¿Que no es el caso? Mamá, mírate. Estás defendiendo a mi ex delante de mí. ¿Tú crees que soy tonta? No creo que seas tonta. Creo que estás asustada. ¿Asustada de qué? De que Daniel no fuera el hombre aburrido que tú pintaste. De que alguien a quien tú descartaste pueda significar algo para otra persona, incluida tu propia madre. Porque si Daniel era valioso y tú lo dejaste escapar, entonces la que se equivocó fuiste tú. La cocina se quedó en un silencio sepulcral. Valeria abrió la boca y la cerró. Su novio, el tal Ramiro o como se llamara, dio un paso al frente y carraspeó. Oye, quizá deberíamos. Tú cállate, le espetó Valeria sin mirarle. Luego clavó los ojos en su madre. Así que ahora resulta que Daniel es un tesoro. ¿Y tú qué eres, mamá? ¿Que viene a descubrirlo 9 meses tarde? Yo soy una mujer que ha visto cómo tratabas a una buena persona durante años y que ha decidido no seguir tu ejemplo. Aquello fue un golpe directo. Valeria parpadeó y por un instante vi una grieta en su armadura de superioridad, pero se recompuso al segundo. ¡Qué bonito discurso! Lástima que lo que hay aquí no es amor ni amistad ni nada limpio. Lo que hay es una mujer mayor y sola que se ha encaprichado del único hombre que le ha hecho caso en meses. Mercedes palideció. Fue como si su hija hubiera ido directa a la herida que ella misma me había confesado unos minutos antes. Abrí la boca para intervenir, pero Mercedes levantó una mano sin apartar la mirada de Valeria. Dijo con una calma heladora: puede que lleve meses sintiéndome sola. Puede que hoy no supiera distinguir entre gratitud y afecto. Pero hay algo que sí sé distinguir, la diferencia entre tú y yo. Tú te fuiste porque te aburrías. Yo me quedé aquí, sola, sin molestar a nadie, hasta que alguien apareció sin que yo lo llamara y me recordó que todavía podía ser vista. Dio un paso hacia su hija y por primera vez Valeria retrocedió. Así que juzga lo que quieras. Llámame ridícula, pero no me llames mentirosa, porque yo al menos tengo el valor de decir lo que siento. Valeria se quedó sin respuesta. El silencio lo llenó todo. Luego, muy despacio, giró la cabeza hacia mí. ¿Y tú qué dices, Daniel? ¿Te vas a quedar ahí callado mientras mi madre y yo nos destrozamos por tu culpa? Era la misma trampa de siempre, a suavizar, a hacerme pequeño para que ella pudiera sentirse grande. Pero ya no. Algo se había roto en mi interior durante la última hora, algo que Valeria ya no podía controlar. No voy a mediar, dije, porque esta no es una pelea sobre mí. Es una pelea sobre ti, Valeria. Sobre cómo tratas a las personas que dejan de serte útiles, y yo ya no soy una de ellas. Valeria se quedó mirándome como si un mueble hubiera aprendido a hablar. Luego soltó una risa corta, seca, que no le llegó a los ojos. Repitió, saboreando cada sílaba: Daniel, has pasado 3 años siendo la persona más útil de la sala y ahora de repente tienes personalidad. ¡Qué enternecedor! Valeria, intervino Mercedes, pero su hija la ignoró. No, mamá, déjame.
Llevo años escuchándote decir lo maravilloso que era Daniel, lo atento, lo servicial. Y resulta que no era admiración maternal, era otra cosa. El novio, un tipo llamado Ramiro que hasta ese momento había sido Poco más que un poste de Cory, dio un paso al frente y carraspeó. Valeria, quizá deberíamos. He dicho que te calles, le cortó ella sin girarse. Luego clavó los ojos en su madre y añadió con una calma falsa. Mamá, voy a ser muy clara. O le dices a Daniel que se vaya ahora mismo y no vuelva a poner un pie en esta casa. O yo me voy y no pienso volver en mucho tiempo. El ultimátum flotó en el aire como un cristal a punto de estallar. Sentí que la garganta se me cerraba. Mercedes palideció, pero no se tambaleó. Se quedó muy quieta con las manos apoyadas sobre el respaldo de una silla, como si necesitara el contacto con la madera para no perder el equilibrio. «Me estás pidiendo que elija entre mi hija y una persona que no me ha faltado al respeto en ningún momento», dijo Mercedes, con una voz tan baja que casi dolía oírla. «¿Tú crees que eso es justo? Me importa que mi exnovio esté tomando café contigo a las 8 de la tarde como si esto fuera una cita. ¿Tú sabes lo que va a decir la gente? La gente siempre dice algo. Llevan diciéndolo desde que tu padre se fue. No voy a tomar decisiones basadas en el qué dirán». Entonces, Valeria alzó la barbilla, los ojos brillantes de rabia contenida. «¿Lo eliges a él?» Mercedes no respondió de inmediato. Me miró un instante, y en sus ojos vi una disculpa, una promesa y un cansancio infinito. Luego volvió a encarar a su hija. «No voy a echar a Daniel de mi casa porque tú hayas decidido aparecer sin avisar y montar una escena. Si te vas, pero que sepas que la puerta estará abierta cuando decidas volver sin exigencias». Valeria se quedó helada. Fue como si la hubieran abofeteado con una pluma. Parpadeó 2 veces, procesando que su chantaje no había funcionado, y entonces algo en su expresión se endureció definitivamente. «Muy bien», dijo, y su voz sonó a hielo. «Vas a lamentarlo». Agarró a Ramiro del brazo y tiró de él hacia la puerta. El pasillo retumbó con sus pasos. La puerta principal se abrió y se cerró de un golpe tan fuerte que hizo tintinear las tazas sobre la mesa. El silencio que dejó fue peor que el ruido. Me quedé plantado en medio de la cocina sin saber qué hacer con las manos. Mercedes seguía inmóvil, la mirada fija en el suelo. Me acerqué un paso. «Lo siento. No tendría que haber venido». Ella alzó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos pero secos. Aún no había llorado, aunque parecía a punto de hacerlo. «No te disculpes. Has venido porque yo te lo pedí y todo lo que has oído esta tarde, ella no es así. Bueno, sí lo es, pero no era así antes. La vida la ha vuelto cruel sin que se diera cuenta. No es excusa. Lo sé, pero es mi hija, y acabo de elegir no obedecerla para conservar un poco de dignidad. No sé si eso es valentía o estupidez, es justo lo que era». Mercedes esbozó una sonrisa triste. Luego se pasó una mano por la frente. «Deberías irte, Daniel. No quiero ponerte en medio más de lo que ya estás. No estoy en medio. Estoy al lado». Aquello pareció quebrarle algo por dentro. Bajó la mirada y apretó los labios. Quise alargar la mano y tocar la suya, pero no lo hice, porque hacerlo en ese momento habría sido aprovecharme de su fragilidad. Y yo no quería eso. Quería que cualquier cosa que naciera entre nosotros empezara en terreno firme, no en las ruinas de una pelea familiar. «Vendré a recoger mis herramientas mañana», dije, más para darle una excusa que por necesidad real. «Como quieras». Caminé hacia la puerta. Antes de cruzarla me giré. Mercedes seguía junto a la mesa rodeada de tazas vacías y una tarde que había empezado con un coche averiado y terminado con una hija marchándose airada. La imagen se me quedó grabada como una fotografía que el cerebro toma sin permiso y luego no deja de revelar en los momentos más inoportunos. No dormí bien aquella noche. Me desperté 3 veces con la sensación de haber hecho algo mal y otras 3 con la certeza de que no me arrepentía. A la mañana siguiente, en el taller, mi compañero Javi me encontró mirando el teléfono como si esperara un mensaje que sabía que no iba a llegar. «¿Estás bien?», me preguntó, sin levantar la basta del alternador que estaba desmontando. «Sí, pues tienes la misma cara que cuando te dejó Valeria». Le conté lo justo. Que había arreglado el coche de la madre de mi ex, que habíamos tomado café, que Valeria apareció y montó un numerito. Javi silbó por lo bajo. «Tío, ten cuidado. Esa mujer te va a complicar la vida otra vez. No es ella. Es la madre. Peor todavía. La madre de tu ex es territorio prohibido». Capítulo 1 del manual del exnovio. Lo sabía. Lo sabía perfectamente. Pero también sabía que las normas del manual no estaban escritas para mujeres como Mercedes, que no coqueteaban, no manipulaban y no usaban el pasado como un arma. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días en los que revisé el teléfono más veces de las que me atrevería a confesar. Luego, un jueves por la tarde, mientras cerraba el taller, vibró el móvil. Un mensaje de Mercedes. «El coche sigue funcionando. Gracias». Era el mensaje más inocuo del mundo. También era un salvavidas lanzado con la precisión de quien sabe exactamente lo que quiere decir sin decirlo. Lo releí 3 veces. Luego respondí: «Me alegro.
Cualquier cosa, ya sabes. No esperaba respuesta, pero llegó a los 2 minutos. Lo sé, por eso te escribo. Y aquello en apenas 8 palabras fue más íntimo que cualquier declaración, porque significaba que no me escribía solo por el coche. Me escribía por todo lo demás. Lo que no supe hasta el sábado fue que Valeria había cumplido su amenaza. Aquella mañana fui a comprar el pan a la panadería de siempre y me crucé con Carmen, una vecina del barrio que conocía a la familia desde hacía décadas. Me saludó con una sonrisa tensa y luego bajando la voz me soltó: Daniel, hijo, ¿es cierto lo que dice Valeria que te has liado con su madre? Se me heló la sangre. No por mí, sino por Mercedes. ¿Quién dice eso? Lo está contando por todo el barrio. Que fuiste a arreglarle el coche y que os encontró a los dos en actitud casi. A mí no me importa, ¿eh? Cada uno hace con su vida lo que quiere. Pero la gente es mala y están haciendo leña. No respondí. Pagué el pan y salí de allí con el estómago revuelto. Me monté en la furgoneta y conduje sin rumbo durante 20 minutos, dándole vueltas a lo mismo. Valeria no solo quería castigar a su madre, quería humillarla públicamente, convertirla en el blanco de los chismes del barrio para que no tuviera más remedio que renunciar a mí. Y lo peor era que podía funcionar, porque Mercedes era una mujer orgullosa, criada en una generación donde el qué dirán pesaba más que la felicidad propia. Llamé a Mercedes aquella misma tarde. ¿Estás enterada?, pregunté en cuanto descolgó. Sí, dijo, y su voz sonó cansada pero firme. Me ha llamado mi hermana esta mañana, y una antigua compañera del instituto, y la vecina del tercero. Al parecer, soy la comidilla del barrio. Lo siento, esto es culpa mía. No, es culpa de Valeria, que ha decidido convertir su enfado en veneno. Tú no tienes nada que ver. ¿Cómo estás? Hubo una pausa larga, tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Estoy asustada, confesó al fin, y enfadada, y un poco avergonzada, aunque sé que no debería. Pero sobre todo estoy triste, porque mi hija ha preferido destruirme antes que aceptar que yo también tengo derecho a ser feliz. Aquella frase se me quedó clavada en el pecho, porque en el fondo, Mercedes acababa de verbalizar lo mismo que yo había sentido durante 3 años con Valeria. La sensación de que mis necesidades siempre quedaban en segundo plano, de que cuidar de mí mismo era un capricho, no un derecho. ¿Quieres que nos veamos?, pregunté. No en tu casa, en algún sitio neutro donde nadie nos conozca, y si nos ven, pues que nos vean. Ya han dicho todo lo que podían decir. Lo único que queda es decidir si vamos a dejar que sus palabras manden sobre nuestras vidas. Mercedes soltó un suspiro que sonó casi a alivio. Hay una cafetería en la plaza del ayuntamiento, al otro lado de la ciudad. Mañana a las 11, allí estaré. Colgué con el corazón latiéndome en la garganta. Por primera vez en muchos meses no me sentía culpable por desear algo. Sentía miedo, sí. Pero también una extraña sensación de estar haciendo lo correcto por las razones adecuadas. A la mañana siguiente llegué a la cafetería con 10 minutos de antelación. Ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con un vestido azul marino y el pelo suelto sobre los hombros. No llevaba maquillaje, y se le notaban las ojeras de no haber dormido bien, pero cuando me vio entrar sonrió. Y esa sonrisa, pequeña y frágil, fue suficiente para que todo el ruido de los últimos días se apagara de golpe. «Has venido», dijo cuando me senté frente a ella. Dije que lo haría, ya. Pero la gente dice muchas cosas y luego no las cumple. Yo no soy la gente. Pidió un café solo. Yo pedí lo mismo, sin azúcar. El camarero nos miró con indiferencia profesional y se fue sin sospechar que aquella mesa albergaba el epicentro del mayor escándalo del barrio de San Blas. «Cuéntame cómo estás», dije. Mercedes removió el café despacio, mirando el remolino oscuro como si pudiera encontrar respuestas en el fondo de la taza. Estoy agotada, admitió. Valeria me ha llamado 3 veces, desde el jueves, cada vez más furiosa. Dice que la he traicionado, que he manchado su recuerdo de la familia, que no voy a ver a mis futuros nietos. Lo ha dicho así, con todas las letras. Como si yo hubiera cometido un crimen. ¿Y tú, qué le respondiste? Al principio intenté calmarla. Le expliqué que no había pasado nada, que solo habíamos tomado café. Se rió. Dijo que eso era peor. Ex era más íntimo que cualquier acostón. Y entonces perdí los papeles. ¿Qué hiciste? Mercedes levantó la mirada, y por un instante vi un destello de rebeldía en sus ojos cansados. Le dije que sí, que había pasado algo, que había conectado con una persona que me veía como mujer, no solo como madre. Y que si eso le parecía una traición, lo sentía, pero no iba a pedir perdón por sentirlo. Me quedé sin palabras. Mercedes acababa de cruzar una línea que la mayoría de las personas no cruzan jamás, la de anteponer su propia verdad al relato que otros querían imponerle. Y lo había hecho sola, sin red, sin garantías, sin saber siquiera si yo iba a estar a la altura. Eso fue muy valiente, dije por fin, o muy estúpido. Aún no lo tengo claro, valiente. Definitivamente valiente. Ella sonrió un poco, y esa vez la sonrisa le llegó a los ojos. Luego se puso seria y me miró con una intensidad que me desarmó por completo. Daniel, necesito hacerte una pregunta.
Y necesito que me respondas con toda la honestidad de la que seas capaz. Adelante. ¿Sientes algo por mí que no sea gratitud? Porque si esto es solo porque te traté bien cuando estuviste con Valeria, o porque mi hija te hizo sentir invisible y yo te devolví un poco de visibilidad, entonces prefiero saberlo ahora. Prefiero que lo dejemos aquí, que nos demos las gracias y que cada uno siga su camino. Tomó aire y continuó, con la voz un poco temblorosa pero sin apartar la mirada. Pero si hay algo más, algo que no tiene que ver con Valeria, ni con el pasado, ni con lo que diga la gente, entonces dímelo, porque yo sí lo siento. Y no quiero volver a casa esta noche pensando que soy la única idiota que se ha enamorado en la situación más absurda del mundo. La palabra enamorado cayó sobre la mesa como una moneda que gira durante segundos interminables antes de detenerse. Me quedé en silencio, no por indecisión, sino porque quería que mis siguientes palabras fueran las correctas. Las que de verdad importaban. ¿No es gratitud? Dije. Si fuera gratitud, habría arreglado el coche y me habría ido a casa sin pensarlo 2 veces. Pero no pude. No pude dejar de pensar en cómo sonreíste cuando entré. No pude dejar de notar que recordabas lo del azúcar. No pude ignorar que cada minuto en tu cocina me sentí más en casa que en 3 años con tu hija. Mercedes contuvo el aliento, y cuando Valeria llegó aquella tarde, proseguí, no tuve miedo de lo que pudiera decirme a mí. Tuve miedo de lo que pudiera hacerte a ti. Porque ya entonces, antes de darme cuenta del todo, verte sufrir me dolía más que cualquier insulto que me hubiera lanzado ella. Ella apartó la mirada un instante, parpadeando rápido para contener las lágrimas. Luego la volvió hacia mí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No lo sé, admití. Pero sé lo que no quiero hacer. No quiero esconderme. No quiero tener miedo. Y no quiero que dentro de 10 años echemos la vista atrás y nos preguntemos qué habría pasado si nos hubiéramos atrevido. Mercedes me miró largamente. Luego, muy despacio, alargó la mano por encima de la mesa y la dejó sobre la mía. El contacto fue leve, apenas el roce de unos nudillos, pero para mí fue como si todo el ruido del mundo se hubiera apagado en ese instante. Entonces hagámoslo bien, dijo, o no lo hagamos en absoluto. Asentí, de acuerdo, sin prisas, sin esconderse, sin pedir perdón por sentirlo, y con mucho café, porque el tuyo es horrible y voy a tener que enseñarte a hacerlo. Me reí. No una risa forzada ni defensiva, sino una carcajada genuina que me salió del pecho y me supo a libertad. Ella también sonrió, y por un momento fuimos solo 2 personas en una cafetería anónima, ajenas al barrio, a Valeria, a los chismes y a todas las reglas que pretendían decirnos cómo debíamos sentir. Pero afuera, en el mundo real, la tormenta seguía gestándose. Porque mientras nosotros brindábamos con café, Valeria ya estaba moviendo la siguiente ficha en un tablero que ni Mercedes ni yo habíamos terminado de entender. Una ficha que iba a cambiarlo todo otra vez, justo cuando empezábamos a creer que lo peor había pasado. La ficha que Valeria movió se llamaba Tía Lourdes. Lourdes era la hermana mayor de Mercedes, una mujer de 60 años con opiniones afiladas y un sentido del honor familiar más rígido que un bloque de granito. 2 días después de nuestro café en la plaza, Lourdes se presentó en casa de Mercedes sin avisar. No llamó al timbre, abrió con su propia llave, la que guardaba para emergencias, y entró en la cocina como un fiscal que irrumpe en la escena del crimen. Mercedes estaba regando el rosal del jardín trasero. Yo no estaba presente, pero ella me lo contó después, palabra por palabra, mientras se secaba las manos con el pañuelo de siempre. ¿Es cierto que andas con el exnovio de tu hija?, preguntó Lourdes sin preámbulos. Buenos días, Lourdes, no me cambies de tema. Valeria me ha llamado llorando. Dice que has echado a perder la familia por un capricho. Mercedes dejó la regadera en el suelo. El agua goteó sobre las baldosas, el único sonido en un jardín que se había vuelto repentinamente hostil. Valeria no lloraba. Valeria estaba furiosa. Y no he echado a perder nada. He tomado café con una persona que me importa. Una persona que Mercedes tiene 32 años. Tú tienes 53, pues. Es el ex de tu hija. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Sé perfectamente cómo suena. Llevo días oyéndolo. Lo que no entiendo es por qué mi felicidad tiene que sonar a escándalo, Lourdes resopló. Luego se sentó en una silla del porche y se quitó las gafas de sol con gesto teatral. Mira, te lo digo como hermana y como mujer que te quiere. Esto va a acabar mal. Ese chico es joven. Tarde o temprano conocerá a alguien de su edad, o volverá con Valeria, o se cansará de hacer de enfermero sentimental, y tú te quedarás otra vez sola, pero esta vez con el añadido de que todo el barrio te señalará con el dedo. Ya me señalan. Pues que no te señalen más. Corta ahora, antes de que sea demasiado tarde. Mercedes se quedó en silencio. Luego se sentó frente a su hermana y le cogió la mano, un gesto que Lourdes no esperaba. Lourdes, ¿tú eres feliz? ¿Qué clase de pregunta es esa? Una muy sencilla. ¿Eres feliz? Lourdes apartó la mano. No se trata de mí, sí se trata de ti, porque llevas 15 años diciéndome que busque a alguien, que no me encierre en casa, que la vida no se acaba a los 50.
Y ahora que encuentro a alguien que me hace sentir vista, resulta que es el candidato equivocado. ¿Sabes lo que creo? Que no te molesta que sea Daniel. Te molesta que yo me atreva a ser feliz mientras tú sigues esperando una felicidad que nunca llega. Lourdes palideció. Abrió la boca para replicar, pero no le salió nada. Se levantó, recogió el bolso y caminó hacia la puerta de la verja. No sé quién te ha cambiado, Mercedes. Pero no me gusta. No me ha cambiado nadie, respondió Mercedes, ahora de pie con la regadera todavía goteando a sus pies. Simplemente he dejado de pedir permiso. La verja se cerró con un chasquido metálico. Esa tarde, Mercedes me llamó y me contó todo, con la voz temblorosa pero entera. Yo estaba en el taller con las manos manchadas de grasa y escuché en silencio mientras mi compañero Javi me miraba de reojo. ¿Estás bien? Pregunté cuando terminó. Sí, curiosamente, sí. He pasado miedo, no voy a mentirte. Pero cuando se ha ido Lourdes, me he dado cuenta de que no me arrepiento. Ni un poco. Eso es lo único que importa. ¿Y tú? Preguntó ella, y en su voz había una vulnerabilidad que no me esperaba. ¿Te arrepientes de algo? De no haberme dado cuenta antes. Al otro lado de la línea, Mercedes soltó un suspiro que sonó a risa y a llanto al mismo tiempo. Y supe que aquello ya no tenía vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron una extraña combinación de calma y tormenta. Valeria no dio su brazo a torcer. Siguió llamando, enviando mensajes, asusando a familiares y amigos comunes. Una prima de Mercedes le dejó de hablar. Un antiguo compañero del taller me preguntó si era verdad que me había buscado a la madre como consolación. Aprendí a ignorarlo. Mercedes también, aunque a veces, por la noche, me confesaba que le dolía más de lo que aparentaba. Un sábado, ya entrado el otoño, Valeria apareció en el taller. Llegó sola, sin Ramiro, sin gafas de sol en el pera, y el gesto de quien acude a una cita incómoda pero necesaria. Javi me avisó con un silbido y yo salí a la zona de recepción secándome las manos con un trapo. Hola, Daniel. Hola, Valeria. Se quedó mirando el taller, los coches a medio desmontar, el calendario manchado de aceite colgado en la pared. Parecía un animal fuera de su hábitat. ¿Podemos hablar? Depende de cómo vengas. Vengo en son de paz, más o menos. La conduje a la pequeña oficina del fondo, donde solo había 2 sillas, una mesa abarrotada de albaranes y un póster de una carrera de motos que llevaba allí desde antes de que yo entrara a trabajar. Valeria se sentó y por primera vez en mucho tiempo no la vi desafiante. Vi a una mujer agotada. He estado pensando, empezó, con los ojos fijos en la mesa. Esperé. No iba a rellenar su silencio. Cuando te dejé, continuó. Lo hice porque estaba convencida de que merecía algo más emocionante. Alguien que me llevara de viaje, que me sorprendiera, que no fuera tan predecible. Y me fui a Madrid y conocí a Ramiro, y al principio fue divertido. Pero luego me di cuenta de que no me quería a mí. Quería una versión emocionante de sí mismo y yo era parte del decorado. Levantó la mirada y luego volví a casa y vi a mamá contigo, tomando café en la cocina, riéndose de una tontería. Y supe que nunca se había reído así conmigo en años y me dio rabia. Una rabia que no sabía dónde meter, porque no era rabia contra vosotros. Era rabia contra mí misma por no haber sabido valorar lo que tenía delante. Tragó saliva. Parecía que cada palabra le costaba un esfuerzo físico. Lo de los rumores fue un error. Le pedí a Lourdes que hablara con mamá para meterle miedo. No funcionó. Y me alegro de que no funcionara, aunque me costó semanas admitirlo. Se hizo otro silencio. Yo dejé el trapo sobre la mesa. Valeria, no voy a fingir que estos meses han sido fáciles. Lo que hiciste hizo daño. A Mercedes, sobre todo. Y a mí, porque verla sufrir por algo que no merecía fue peor que cualquier insulto. Lo sé, pero también sé que no eres mala. Eras inmadura, y estabas asustada, y reaccionaste atacando porque era más fácil que mirar hacia adentro. Ella asintió, con los ojos humedecidos. Mamá siempre decía que algún día te darías cuenta. ¿De qué? De que el amor no es un espectáculo. Es alguien que se queda cuando todo lo demás se va. Aquella frase me golpeó, porque era casi idéntica a lo que Mercedes me había dicho meses atrás en su cocina. De repente, vi en Valeria el eco de su madre, una versión más joven y más perdida, pero con la misma capacidad para la honestidad cuando se quedaba sin máscaras. ¿Has hablado con ella? Pregunté. Todavía no. Quería hablar contigo primero. Pedirte perdón a ti, porque si no, no me atrevía a pedírselo a ella. No necesitas mi perdón para hablar con tu madre, pero si lo necesitas para estar en paz contigo misma, lo tienes. Valeria parpadeó sorprendida. Luego sonrió débilmente. Eres igual que siempre, Daniel. Demasiado bueno para tu propio bien, o demasiado cabezota para rendirme. Se rió. Fue una risa pequeña, frágil pero real. Luego se levantó, alisándose la chaqueta. Voy a ir a su casa. Si me abre, intentaré arreglarlo. Si no me abre, volveré mañana. Te abrirá. Es tu madre ya, pero le he hecho mucho daño, y ella ha dicho más de una vez que la puerta estará abierta cuando decidas volver sin exigencias. Valeria asintió, se giró y caminó hacia la salida del taller. Antes de cruzar la puerta se volvió. Cuídala, ¿vale? No la hagas sufrir, no pienso hacerlo. Se fue.
Javi se asomó desde el foso donde estaba trabajando. ¿Esa no era Valeria? Sí. ¿Y no os habéis matado? No. Hemos hablado. Pues el mundo se acaba y yo sin enterarme. Me reí, pero por dentro estaba temblando, porque aquella conversación era el primer indicio real de que el nudo que llevaba meses apretándose podía empezar a aflojar. Aquella noche Mercedes me llamó. Su voz era distinta, más ligera, como si alguien le hubiera quitado una losa del pecho. Ha venido Valeria, lo sé. Ha pasado por el taller. Me ha pedido perdón, de verdad, sin excusas, sin culparme, sin echarle la culpa a nadie. Se ha sentado en la cocina, en la misma silla donde estuvo el día de la pelea, y me ha dicho que lo siente, que estaba equivocada, que le daba vergüenza lo que había hecho. ¿Y tú qué le has dicho? Que la quería, que siempre la querría, y que necesitaba tiempo para perdonarla del todo, pero que el tiempo no iba a cambiarlo primero. Sentí un nudo en la garganta. Mercedes continuó, luego ha mirado la cafetera y me ha preguntado si tenías azúcar en casa. Le he dicho que no, que a ti te gusta solo. Se ha quedado callada un momento y ha dicho es bueno saberlo, como si eso fuera un reconocimiento, una rendición, un billete de vuelta a algo que no sabía que había perdido. Eso es enorme, dije, lo es. Y todavía no me lo creo. Pasaron los meses. Llegó el invierno, luego la primavera. Valeria y yo aprendimos a coexistir. Al principio fue incómodo. Las cenas familiares parecían campos de minas. Las llamadas telefónicas tenían pausas que valían por 1000 palabras. Pero poco a poco, el hielo se fue derritiendo. Un día, Valeria trajo a su nueva pareja, una chica llamada Irene que trabajaba de veterinaria y que no entendía nada del pasado pero que sonreía con sinceridad. Aquella cena fue la primera en que Mercedes volvió a reír con su hija sin que la risa escondiera una herida. Y luego, 1 año y medio después del día en que arreglé el coche, ocurrió algo que ninguno de los dos había planeado. Mercedes y yo estábamos en su jardín, sentados en las mismas sillas de aquella primera tarde, viendo cómo el rosal que tanto cuidaba había florecido por fin. El coche seguía aparcado junto a la tapia, fiel y silencioso. Yo llevaba meses viviendo en una casa a pocos minutos de la suya, una casa que Mercedes había ayudado a decorar y donde yo había instalado más estanterías. Esa tarde, sin más ceremonia que el sol de mayo y el zumbido de las abejas, saqué una cajita del bolsillo. No era un anillo de diamantes, era una llave. La llave de mi casa, duplicada, con un llavero diminuto en forma de llave inglesa. No es un anillo, dije, todavía no, pero es una promesa. La promesa de que mi casa es tu casa y de que no necesitas una excusa para llamarme. Mercedes miró la llave, luego me miró a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Me dijiste una vez que no sabías qué hacer con el silencio, proseguí. Pues ahora tienes una respuesta. Llenarlo juntos. O no llenarlo, simplemente estar juntos en él. Sin prisas, sin miedo, sin pedir permiso. Ella alargó la mano y cogió la llave con la misma delicadeza con que se sostiene un objeto sagrado. Sí, dijo, sin que yo hubiera formulado una pregunta. ¿Sí qué? Sí a lo que estás a punto de preguntar. Sí a todo. Y entonces, por primera vez en casi 2 años, la besé. No fue un beso de película. Fue un beso torpe y salado por las lágrimas de ella y la risa repentina de los dos, ahí sentados en el jardín donde todo había empezado y donde de alguna manera todo había terminado de encajar. 3 años después, una tarde de domingo, Valeria y su pareja vinieron a comer. El coche de Mercedes, ese mismo Seat que yo había resucitado, decidió no arrancar por la mañana. Esta vez fue Valeria quien abrió el capó con Irene a su lado pasándole herramientas, mientras yo observaba desde el porche. Mercedes me dio un codazo. ¿Ves? Ahora se arregla entre todas. Ya no me necesitas. Te necesito para otras cosas. Me miró con esa mezcla de ironía y ternura que nunca había perdido. ¿Para cuáles? Para el café. El mío sigue siendo horrible. Se rió y en su risa, en el ruido metálico del motor al arrancar, en la voz de Valeria gritando, ¡ya está! En el olor a rosas y a tierra mojada, supe que la pregunta que Mercedes me hizo aquella tarde lejana había encontrado su respuesta. No en un momento grandioso, sino en 1000 pequeños instantes cotidianos. En café sin azúcar, en silencios compartidos, en herramientas guardadas y en la certeza de que, a veces, la persona que realmente te ve no es la que te tuvo primero, sino la que supo esperar sin pedir nada a cambio hasta que llegaste tú, con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de dudas, a reparar algo que nunca estuvo roto, su capacidad de ser feliz. A veces la vida nos pone delante una puerta que no habíamos llamado. Una excusa tan simple como un coche averiado, un favor que parece inofensivo, y de repente todo lo que creíamos saber sobre el amor, la lealtad y el qué dirán se tambalea. Mercedes no buscaba un mecánico aquella mañana. Buscaba a alguien que la mirara sin las etiquetas que el mundo le había colgado. Madre, divorciada, mujer de cierta edad. Y yo no buscaba un café ni un rosal que arreglar. Buscaba a alguien que no midiera mi valor en función de mi utilidad. Lo que encontramos fue mucho más incómodo que un romance prohibido. Encontramos la verdad.
La verdad de que Valeria nunca me había amado como merecía ser amado, y de que Mercedes llevaba años apagando sus propias necesidades para no molestar. La verdad, la sociedad aplaude a la madre que se sacrifica, pero castiga a la mujer que se atreve a ser feliz. Y la verdad, quizá la más difícil, de que a veces la persona que te ve de verdad no es la que imaginaste, sino la que el destino colocó en tu camino con las manos manchadas de tierra y la voz temblorosa. Durante meses, Mercedes y yo caminamos sobre cáscaras de huevo, esquivamos miradas, soportamos rumores, tragamos orgullo, pero al final entendimos que el amor no pide permiso. No se disculpa por aparecer en el momento equivocado ni por tener la edad equivocada. Simplemente ocurre y te obliga a decidir si vas a ser valiente o vas a ser cómodo. Quizá estés pensando que lo nuestro fue un capricho, una venganza contra Valeria, una etapa extraña, pero no. Fue la historia de dos personas que aprendieron a dejar de ser lo que otros esperaban. Ella dejó de ser solo la madre de. Yo dejé de ser el chico útil, y juntos construimos algo que no necesitaba etiquetas para ser real. Ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías ignorado a aquel y yo qué? ¿Y te habrías marchado a casa con la conciencia tranquila? ¿O te habrías quedado, arriesgándolo todo, para descubrir qué se escondía detrás de 3 palabras susurradas en un porche? Y más allá de esta historia, dime, ¿alguna vez alguien valoró en ti justo aquello que otra persona despreció? Esa cualidad que durante años te hicieron sentir pequeño, y que alguien distinto supo ver con claridad, porque ese momento, cuando alguien por fin te mira sin pedirte que cambies, es probablemente uno de los más poderosos que existen. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Quiero leer esas historias anónimas que, como la nuestra, merecen ser contadas. Si este relato te hizo sentir algo, si te removió una certeza o te arrancó una sonrisa, deja un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video con otra historia donde lo cotidiano se convierte en extraordinario. Gracias por escuchar.